Absolutamente. Aquí tienes la versión ampliada del texto manteniendo el mismo estilo, tono y formato, pero con una extensión de alrededor de 1500 palabras. ***título**** Kerem y Ande, el secreto detrás del amor y la tragedia que no viste en la pantalla. Una mirada profunda a las relaciones más apasionantes de las telenovelas turcas. Hola, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas, qué emoción tenerlos de nuevo aquí en nuestro canal. Si son como yo, seguro que están enganchados a estas historias llenas de pasión, intriga y, por supuesto, mucho drama. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que nos encanta, la magia que se crea detrás de cámaras, esos secretos, esas conexiones que a veces no vemos en la pantalla pero que son tan importantes como la propia trama. Así que si quieren descubrir todo lo que se esconde tras bambalinas, acomódense, preparen sus palomitas y pónganse cómodos porque este vídeo está imperdible. Y ya que están aquí, ¿por qué no se suscriben al canal? Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y serán los primeros en enterarse de todos los chismes y novedades de sus series turcas favoritas. Vamos a empezar. Hoy vamos a desentrañar los misterios que rodean a algunas de las parejas más icónicas de la televisión turca. Específicamente nos centraremos en esas relaciones que, a pesar de su enorme química en la pantalla, también estuvieron marcadas por rumores, tensiones y hasta algunos dramas personales. Empezaremos, como indica el título, con Kerem Bürsin y Hande Erçel, un dueto que enamoró a millones y que, como bien saben, su historia fue mucho más allá de la ficción. Pero no nos detendremos ahí, exploraremos otros casos donde la pasión y la tensión se mezclaron detrás de cámaras. ¿Listos para el chismecito? Porque hoy vamos a ir a fondo, desmenuzando cada detalle, cada rumor, cada gesto que nos hizo sospechar que la realidad superaba la ficción. Empecemos con la serie que inició todo este revuelo, ***en Calcap conocida en español como ***Me robaste el corazón ***. Esta comedia romántica que vio la luz en 2020 nos presentó a Eda Ylz, una florista soñadora, y a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero un tanto frío. ¿Qué género es? Claramente comedia romántica, pero con toques de drama y mucha pasión. Los actores principales, como ya todos saben, son Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes, por cierto, nos regalaron una química tan palpable que la pantalla parecía vibrar cada vez que estaban juntos. La trama nos cuenta cómo Eda, obligada por las circunstancias, debe fingir ser la prometida de Serkan por un par de meses. Como es de esperar, entre tanta simulación, los sentimientos empiezan a florecer, dando pie a situaciones muy divertidas y a otras más conmovedoras. Pero, ¿qué hacía tan especial esta serie? Más allá de una trama bien construida, fueron Hande y Kerem quienes le dieron vida propia. Su química no era forzada, era natural, era como ver a dos personas enamorándose en tiempo real. La forma en que se miraban, la manera en que se sonreían, cada pequeño gesto transmitía una conexión que iba más allá del guión. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Pues porque la magia entre Hande y Kerem trascendió la pantalla. Durante el rodaje los rumores de un romance entre ellos eran cada vez más fuertes, y finalmente se confirmó, para la alegría de todos sus fans. Los vimos juntos en entrevistas, en fotos robadas, en publicaciones en redes sociales. Sus sonrisas cómplices, sus miradas, todo indicaba que lo que sentían en la pantalla también lo sentían en la vida real. Su romance fue un cuento de hadas para muchos, una prueba de que el amor de las telenovelas podía hacerse realidad. Sin embargo, esta relación que tanto hizo suspirar, también tuvo su cuota de drama, con rumores de rupturas, reconciliaciones y mucho hermetismo por parte de ambos. Los medios de comunicación no les dieron tregua, cada movimiento era noticia, cada gesto analizado al milímetro. La presión mediática sin duda jugó un papel importante en la dinámica de la relación. Un dato interesante es que, más allá de la serie, la pareja mantuvo una conexión muy especial, llegando incluso a pasar juntos algún que otro viaje y celebración. Los vimos viajar por el mundo, disfrutar de cenas románticas e incluso compartir tiempo con sus familias. Sus interacciones fuera de la cámara, llenas de sonrisas cómplices, nos hacían creer que estábamos viendo la continuación de la novela en la vida real. Lamentablemente su historia de amor no tuvo el final de cuento de hadas que todos esperaban, y su separación fue tan mediática como su noviazgo. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura llenaron las revistas y los portales de noticias, dejando a los fans con el corazón roto.
Ahora, más allá de la tristeza que nos causó, su historia sirve como ejemplo perfecto de cómo la química en pantalla puede convertirse en algo real, con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva. Nos muestra que aunque la magia exista, también hay que lidiar con la realidad, con las presiones y los desafíos que implica una relación. Ahora, cambiemos de escenario, pero no de intensidad. Hablemos de Kiral Casca o Te alquilo mi amor una serie que catapultó a la fama a Elçin Sangu y Bararduk. Esta producción, que se emitió entre 2015 y 2017, pertenece al género de la comedia romántica, pero con un toque muy particular. La serie nos narra la historia de Defne Topal, una camarera que por una serie de enredos, se ve obligada a fingir ser la novia de Ömer Ipliqui, un diseñador de zapatos exitoso y, obviamente, muy guapo. Al igual que con Kerem y Hande, la química entre Elçin y Bar era palpable. Sus interacciones en pantalla eran tan convincentes que muchos pensaban que su relación traspasaba la ficción. La complicidad en sus miradas, la forma en que se tocaban, la tensión sexual que emanaba de cada escena, todo hacía pensar que había algo más que una simple amistad. Kiral Casca nos regaló momentos icónicos, desde los primeros encuentros torpes de Defne y Ömer hasta los momentos más románticos y apasionados. La química entre Elçin y Bar era tan potente que muchos fans se enamoraron de la pareja tanto como de la serie. ¿Por qué esta serie es relevante para el tema que estamos tratando? Bueno, porque los rumores de tensión y diferencias entre ambos actores también fueron noticia en su momento. Algunos medios llegaron a asegurar que la relación entre ellos no era tan idílica como parecía, e incluso se hablaba de celos y roces fuera del set. Hubo rumores de discusiones en el set de grabación, de distanciamiento fuera de las cámaras, y de una relación tensa que contrastaba con la química que irradiaban en la pantalla. Un dato interesante es que a pesar de estos rumores, ambos actores siempre mantuvieron una actitud profesional en el rodaje, y la serie fue todo un éxito. La verdad es que, más allá de lo que pudo haber pasado tras cámaras, la pareja logró generar una conexión muy especial con el público, y sus personajes se convirtieron en verdaderos iconos de la televisión turca. Es más, a día de hoy, muchos siguen suspirando por esa pareja que, a pesar de todo, nos regaló momentos inolvidables. ¿Quién no recuerda el baile de Defne en la cocina o las miradas de Ömer? La serie demostró que no siempre la química en pantalla se traduce en una relación perfecta fuera de ella, y que las relaciones entre actores pueden ser complejas y llenas de altibajos. Sigamos con nuestro recorrido por el universo de las series turcas y sus secretos. Ahora nos vamos con Ask 101 o Amor 101 una serie que nos traslada a los años 90 y que combina drama, romance y comedia adolescente. La serie, producida por Netflix, nos presenta la historia de un grupo de adolescentes problemáticos que, con la ayuda de una profesora, intentan encontrar su camino en la vida. Los actores principales, entre los que destacan Kubilay Aka, Mert Yazkolu y Alina Boz, supieron transmitir la complejidad de las relaciones adolescentes, con sus dramas, sus amores y sus desamores. La serie fue un éxito entre el público más joven, quienes se sintieron identificados con los conflictos y los desafíos que enfrentaban los personajes. Ask 101 nos permitió ver una faceta diferente de las series turcas, con un enfoque más juvenil y moderno. Si bien esta serie no tuvo el mismo nivel de romance que las anteriores, la química entre algunos de los actores también dio pie a especulaciones sobre posibles relaciones detrás de cámaras. Los fans se preguntaban si la amistad que se veía en pantalla era algo más, y si los sentimientos de los personajes se habían trasladado a la vida real. ¿Por qué la incluimos en este vídeo? Porque muestra cómo la dinámica en un set de grabación puede generar rumores y especulaciones, incluso cuando la trama principal no es romántica. Un dato interesante es que esta serie, al ser una producción de Netflix, tenía un formato diferente a las series tradicionales turcas, lo que permitió explorar temas más actuales y controvertidos. Además, la química entre los actores era innegable, y aunque nunca se confirmó ninguna relación, los fans siempre estuvieron atentos a cada interacción fuera de cámaras. Los jóvenes actores nos regalaron una interpretación tan natural y cercana, que nos hacía sentir que éramos parte del grupo. ¿Quién no se sintió identificado con las dudas y los miedos de estos adolescentes? Ask 101 nos demostró que la química entre los actores no siempre se basa en el romance, sino en la amistad, la complicidad y la conexión humana. Ahora, para cerrar este recorrido por las relaciones más intensas de la televisión turca,
vamos a hablar de *Erkencicus* o *Pájaro soñador*. Esta serie, que se emitió entre 2018 y 2019, es una comedia romántica que nos enamoró con la historia de Sanne Maiden, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y Candy Beat, un fotógrafo aventurero. Los actores principales, Demet Özdemir y Can Yaman, fueron los encargados de dar vida a esta pareja que nos robó el corazón. La química entre ambos era tan intensa que muchos pensaron que su relación traspasaba la pantalla. De hecho, los rumores de un romance entre ellos fueron una constante durante el rodaje. Los fans analizaban cada detalle, cada mirada, cada sonrisa, y encontraban pistas que confirmaban lo que todos sospechaban, que entre Demet y Can había algo más que una simple amistad. *Erkencicus* se convirtió en un fenómeno mundial, y la pareja fue aclamada por su química y su talento. ¿Por qué esta serie es relevante para el tema de hoy? Pues porque, al igual que en los casos anteriores, la pasión que se veía en pantalla fue objeto de rumores, especulaciones y hasta pequeños escándalos. Algunos medios llegaron a asegurar que existieron tensiones entre los actores, y que la relación entre ambos era bastante tormentosa, a pesar de que en público intentaban proyectar una imagen diferente. Hubo rumores de peleas en el set, de conflictos personales, y de una relación que se volvió insostenible fuera de las cámaras. Un dato interesante es que, a pesar de todas las polémicas, *Erkencicus* fue un gran éxito internacional, y la pareja se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre Can y Demet era tan eléctrica que nos hacía creer que estábamos viendo un amor de película. La serie estaba llena de momentos inolvidables, las miradas cómplices, las bromas, las escenas románticas en la naturaleza. Todo un derroche de pasión. Sin embargo, su historia también nos muestra que no todo lo que brilla es oro, y que la presión mediática y los conflictos personales pueden afectar incluso a las relaciones más apasionadas. Y bueno, llegamos al final de este recorrido por las parejas más apasionantes de la televisión turca y sus secretos detrás de cámaras. Hemos visto cómo la química en pantalla puede generar relaciones que van más allá de la ficción, y cómo también puede dar pie a rumores, tensiones y pequeños dramas. Hemos hablado de Kerem y Hande, de su amor que nos hizo soñar pero que también nos dejó con el corazón roto. Recordamos la magia de El Cinibar en *Kiral Kask*, los rumores y la intensidad que los rodeaban. También mencionamos a los jóvenes de *Ask 101 y cómo la dinámica en un set puede generar especulaciones. Y cerramos con la pasión que irradiaban Demet y Can en *Erkencicus*. Todos estos casos nos muestran que la vida en el mundo de las series turcas es tan apasionante y llena de sorpresas como las propias tramas que nos enganchan cada día. Nos demuestran que los actores son seres humanos con sentimientos y conflictos, y que las relaciones, tanto dentro como fuera del set, pueden ser complejas y llenas de matices. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este viaje por el universo de las telenovelas turcas. Me encanta poder compartir con ustedes mi pasión por estas historias y sus secretos. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series los ha enganchado más? ¿Cuál de estas parejas creen que tenía la mejor química en la pantalla? Dejen sus comentarios aquí abajo y los estaré leyendo con mucho gusto. Y antes de despedirnos, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Hasta la próxima, y que la magia de las telenovelas turcas los acompañe siempre.